Retículo endoplásmico, en biología, es un sistema de membrana continuo que forma una serie de sacos aplanados dentro del citoplasma de las células eucariotas y cumple múltiples funciones, siendo importante particularmente en la síntesis, plegamiento, modificación y transporte de proteínas. Esta estructura se observó por primera vez a finales del siglo XIX, cuando los estudios de células teñidas indicaron la presencia de algún tipo de estructura citoplasmática extensa. Luego se denominó gastroplasma. Fue descubierto de forma independiente por Porter y Thomson en 1945. El nombre fue dado por Porter en 1953. El microscopio electrónico posibilitó el estudio de la morfología de este orgánulo en la década de 1940, cuando se le dio su nombre actual. Todas las células eucariotas contienen un retículo endoplásmico. Sus membranas se extienden desde la envoltura nuclear hasta las proximidades de la membrana plasmática, llegando a representar más de la mitad de las membranas de una célula, pudiendo ser 10 veces mayor que la de la membrana plasmática. Hay que tener en cuenta que el retículo endoplasmático va a organizarse en función del tipo celular y el estado físico de la célula en ese momento. Presentan numerosos pliegues. Las diferencias en ciertas características físicas y funcionales distinguen los dos tipos de retículo endoplasmático, conocidos como retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. El retículo organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones. Cisternas recubiertas por ribosomas y túbulos más o menos rectos y a veces con ribosomas asociados. Las cisternas y los túbulos que poseen ribosomas asociados se han denominado tradicionalmente como retículo endoplasmático rugoso, mientras que los túbulos sin ribosomas asociados se agrupan como retículo endoplasmático liso. Este orgánulo actúa como un importante regulador de la función celular porque interactúa estrechamente con varios otros orgánulos. Los productos del retículo endoplásmico a menudo viajan al cuerpo de Golgi para ser empaquetado y procesamiento adicional antes de ser secretados. Retículo endoplasmático rugoso se llama así por su apariencia áspera, que se debe a los ribosomas unidos a su superficie externa. En las primeras investigaciones sobre las funciones del retículo endoplasmático rugoso se llevaron a cabo en células que secretan grandes cantidades de proteínas, como las células acinares del páncreas o las células que secretan mucosidad en el revestimiento del tracto digestivo. El retículo endoplasmático no está en la célula procariota. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra adyacente al núcleo celular y su membrana es continua con la membrana externa de la envoltura nuclear. Aparece como un conjunto membranoso de sacos aplanados separados por un espacio citosólico. ¿Qué son los ribosomas? Pues los ribosomas son una parte de la fábrica de generación de proteínas en la célula. El propio ribosoma es una estructura de dos subunidades que se unen al ARN mensajero. Esta estructura actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia de ARN que contiene el aminoácido que pasará a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, que a la larga se convierte en una proteína. Posee actividad peptidil sintetasa que le permite formar enlaces peptídicos entre el aminoácido entrante y el péptido que se está sintetizando. Los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso se especializan en la síntesis de proteínas que poseen una secuencia señal que las dirige específicamente al retículo endoplasmático para su procesamiento. Los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso sintetizan ciertas proteínas de membrana y de los organelos celulares. Las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso tienen destinos finales específicos y se clasifican en dos clases, de acuerdo al sitio donde se ensamblen en la célula. Las muchas células secretoras en el cuerpo humano incluyen las células hepáticas que secretan proteínas séricas como la albúmina, células endocrinas que secretan hormonas peptídicas como la insulina, glándulas salivales y células acinares pancreáticas que secretan enzimas digestivas, células de las glándulas mamarias que secretan proteínas de la leche y células del cartílago que secretan colágeno y proteoglicanos. Dentro del retículo endoplásmico rugoso, las proteínas se van a plegar y a sufrir modificaciones.
Una vez que estas son modificadas, se van a incorporar a las membranas de la célula, ya sea en el retículo endoplásmico o la de otros organelos, o si no, serán secretadas por la misma. Si las proteínas modificadas no estaban destinadas a permanecer en el retículo endoplásmico, serán empaquetadas en vesículas o en pequeñas esferas membranosas para transporte y se enviarán al aparato de Golgi. En el retículo endoplásmico rugoso también se van a fabricar lo que son fosfolípidos para otras membranas celulares, que se transportarán cuando se forma la vesícula. Como ya se había dicho, la misión principal del retículo endoplásmico rugoso va a ser la síntesis de proteínas, ya sean destinadas al exterior celular o al interior de otros orgánulos que forman parte de la ruta vesicular. Además, este retículo va a sintetizar sus propias proteínas, que se van a llamar proteínas residentes. La síntesis de proteínas de la vía vesicular empieza en los ribosomas libres del citosol, pero va a terminar en el interior de una cisterna del retículo, o formando parte de su membrana. Si la proteína está destinada al interior de otros orgánulos o del propio retículo, o al exterior celular, quedará inicialmente libre en el interior de las cisternas del retículo. Si la proteína es una proteína integral de membrana, esta va a quedar en la propia membrana del retículo, y luego se transportará a otros compartimientos celulares. Las proteínas se van a ir modificando a medida que se sintetizan, como ocurre con la glicosilación y la hidroxilación. La unión a los lípidos de membrana de algunas proteínas asociadas también se van a producir en este compartimiento. El retículo endoplasmático liso, por el contrario, no está asociado con los ribosomas y sus funciones son diferentes. Este está ampliamente desarrollado en varios tipos de células, incluidas las de músculo esquelético, túbulos renales y glándulas endócrinas productoras de esteroides. El retículo endoplásmico liso está involucrado en la síntesis de lípidos, glucogenólisis, desintoxicación del hígado de diversos compuestos orgánicos, secuestro de iones de calcio en el citoplasma celular, incluidos el colesterol y los fosfolípidos, los cuales se utilizan en la producción de una nueva membrana celular. Glucogenólisis. Además, el retículo endoplasmático liso está involucrado en el proceso de glucogenólisis, el cual es la ruptura de glucógeno para liberar glucosa. Este proceso tiene lugar en el citosol, donde los gránulos de glucógeno se encuentran en íntima relación con el retículo endoplasmático liso. La glucosa 6-fosfato, el cual es producto de la degradación de glucógeno, no puede atravesar la membrana plasmática celular. Para ello es convertida por la glucosa 6-fosfatasa, la cual es una enzima que está situada en las membranas del retículo endoplasmático liso que cataliza la hidrólisis del grupo fosfato, permitiendo así que la glucosa atraviese la membrana celular hacia el torrente sanguíneo. Este es un proceso imprescindible para poder mantener los niveles de glucosa adecuados en la sangre. Reservorio de iones de calcio. El retículo endoplasmático liso en las células musculares va a tomar el nombre de retículo sarcoplásmico. Este adopta una conformación muy especializada que se relaciona con los sarcómeros y los túbulos T, los cuales van a actuar como un reservorio de iones de calcio. Cuando una motoneurona recibe un impulso nervioso, este va a desencadenar la liberación de acetilcolina, el cual es un neurotransmisor en la placa neuromuscular. La unión de la acetilcolina con los receptores de la célula muscular conduce a la despolarización de la membrana y la consecuente liberación de los iones de calcio almacenados en el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Estos iones citosólicos van a poner en marcha la contracción muscular. Cuando se termina este potencial de acción, los iones de calcio dejan de ser liberados y son transportados activamente al retículo sarcoplásmico. Este va a ser un transporte mediado por la acción de una bomba de calcio situada en la membrana del retículo sarcoplásmico, produciéndose así la miorelajación. La depuración consiste en la transformación de metabolitos y drogas en compuestos hidrosolubles que pueden ser eliminados mediante la orina. La depuración se da gracias a un proceso de enzimas oxigenadas, entre las que se encuentran la citrocromo P450, que dada su inespecificidad son capaces de depurar miles de compuestos hidrófobos transformándolos en hidrófilos, más fáciles de excretar. Llevaban a cabo reacciones de hidroxilación, unión de grupos hidroxilos a una molécula orgánica, lo cual incrementa la solubilidad de los compuestos extraños y facilita su transporte fuera de la célula y del cuerpo del organismo.